Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Gloria Silva, soy economista senior del Banco Santander. Mucho gusto saludarlos. En nombre del banco le doy la bienvenida en esta sesión de hoy. Estamos muy contentos. Estamos en este nuevo formato en vivo y a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y YouTube, donde vamos a presentarles una nueva versión del informe Panorama Económico Mensual correspondiente a marzo del 2023. Este informe es elaborado por el equipo de estudio de Banco Santander, que es liderado por nuestro economista jefe, Claudio Soto. Muy buenos días, Claudio. Y quien nos presentará las principales perspectivas del escenario local e internacional. Antes de dar inicio a la presentación, los invito a todos a enviarnos sus preguntas a través del chat de nuestras redes sociales y que trataremos de responder al final de la exposición. Sin más, le doy el pase a Claudio. Adelante. Gracias, Carmen Gloria. Gracias a todas y todos por estar aquí presentes con nosotros. Voy a hacer una pequeña presentación entonces sobre el panorama económico de lo que ha pasado en Chile y en el mundo. Y al final de la presentación responderé las preguntas que puedan hacerme a través del chat. Lo cierto es que la economía local y la economía internacional han estado sujetas a bastante volatilidad, muy marcadas por las decisiones de política económica que han implementado los gobiernos en el mundo, en Chile en particular, y también por las acciones de los bancos centrales. Los bancos centrales en el último tiempo han sido los protagonistas de las economías por el escenario inflacionario en el que estamos viviendo y por las reacciones que han tenido para justamente contrarrestar esa inflación. Lo que ha marcado la pauta de las últimas semanas ha sido la situación bancaria, tanto en Estados Unidos como en Europa, con las caídas de algunos bancos y la turbulencia que ello ha generado. Voy a presentar primero que nada un panorama de lo que ha pasado en el mundo, partiendo justamente por la situación de la banca en los principales mercados. Hace algunas semanas atrás tuvimos la caída de un banco, si bien no muy grande, pero un banco relevante, Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que sufrió una clásica corrida de depósitos. Los depositantes de este banco, por distintos factores, en algún momento se asustaron y sacaron rápidamente sus depósitos de este banco, que finalmente terminó quebrando. El precio de la acción se desplomó y eso hizo que este banco tuviese que ser intervenido por las autoridades norteamericanas y tuviese que ser liquidado, y está justamente en este proceso de liquidación. Esto fue el banco Silicon Valley Bank, pero luego, algunos días después, tuvimos la caída o el impacto en otro banco, en este caso un banco europeo muy importante, Credit Suisse, el segundo banco de Suiza. Está UBS, está Credit Suisse. Entonces este es uno de los dos grandes bancos que hay en Suiza, y este banco sufrió no una corrida contra sus depósitos, sino que un castigo muy fuerte al precio de su acción. Después de esto, una vez que las autoridades habían ya tomado algunas medidas, vimos otro banco en problema, en este caso también un banco europeo, el Deutsche Bank, que también sufrió una caída muy importante en su acción, en el precio de su acción, pero que luego se recuperó. Tanto el Credit Suisse como el Deutsche Bank no fueron corridas bancarias, no fue que la gente fuera a sacar sus depósitos del banco, sino que más bien fueron los inversionistas que perdieron la confianza de alguna manera y castigaron el precio de la acción vendiendo las acciones. Las autoridades tanto en Estados Unidos como en Europa han reaccionado ante esto y han tomado una serie de acciones para justamente evitar que esta crisis se propague. Pero, ¿qué es lo que gatilló la caída de Silicon Valley y los impactos que esto tuvo en los bancos europeos? Bueno, aquí hay factores específicos a cada uno de estos bancos, pero también hay factores un poco más globales y más generales. El factor común que ha estado marcando de alguna manera los mercados es la subida de tasas de interés que implementaron los principales bancos centrales desde comienzos del año pasado, con mucha fuerza, en el caso de Estados Unidos sobre todo, que elevó de manera muy agresiva las tasas de interés en los mercados en general. Pero además aquí también ha habido otros temas que han incidido en las caídas de estos bancos. Ha habido vacíos regulatorios. En el caso de Estados Unidos, hace algunos años atrás se relajó en la regulación para algunos tipos de bancos, y eso tuvo algún impacto, y eso claramente se vio reflejado en lo que pasó con Silicon Valley Bank. Pero también ha habido problemas de gestión. Y allí, tanto Credit Suisse como Deutsche Bank venían con problemas de gestión de hace un buen tiempo. De hecho, en el caso de Credit Suisse,
los resultados de este banco habían sido bastante decepcionantes, no ahora, sino que ya hace varios trimestres, y lo que ocurrió en esta semana fue que finalmente los inversionistas, en este clima de mayor incertidumbre, decidieron castigar la acción y esto terminó finalmente por hacer que este banco fuera intervenido y fuera adquirido por el otro gran banco suizo que es UBS. De aquí en adelante es probable que no veamos mayores turbulencias en los mercados. Las autoridades en general han reaccionado de manera bastante rápida. En el caso de Estados Unidos, para evitar que haya fugas de depósito, se extendieron las garantías que hay sobre los depósitos de manera de que la mayor parte de los depósitos queden cubiertos y eso da bastante confianza. Y en el caso de Europa, las principales autoridades también dieron señales bastante potentes en el sentido de ir en ayuda de estos bancos en caso de que sea necesario y eso ha dado bastante calma. Hay que recordar que en general las crisis financieras tienen un origen en problemas de confianza, hay a veces fundamentos que mueven esto, pero hay también un tema de confianza y en la medida que la confianza exista, esto debiese quedar circunscrito a lo que ya hemos visto. Ahora, no es descartable que en las próximas semanas veamos algún banco específico con algún tipo de problemas. En Estados Unidos hay muchos bancos regionales de tamaño mediano, pequeño, que podrían estar siendo sujetos a algún tipo de problema, pero esto no debiese contaminar mayormente a los mercados. La gran duda que surge acá y la gran disputa que se ha generado es respecto al accionar de la Reserva Federal. Hace algún tiempo atrás, los mercados no creían la comunicación que había hecho la Reserva Federal en el sentido de la necesidad de tener que seguir subiendo la tasa de interés para combatir la inflación y mantenerla en niveles altos por un buen tiempo. Los mercados, hasta hace algunas semanas atrás, apostaban a que la Reserva Federal no iba a subir tanto la tasa y más bien la iba a tener que recortar durante la segunda parte del año. Pues bien, desde fines de febrero y comienzo de marzo, hasta antes de la caída de estos bancos, los datos que habíamos estado observando más bien apuntaban a la necesidad de seguir subiendo la tasa de interés. Habíamos visto inflaciones altas, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, y además, en el caso particular de Estados Unidos, un mercado laboral muy robusto, con mucha creación de empleo y con una baja tasa de desempleo. En este contexto, los mercados finalmente se convencieron de que la Fed iba a tener que subir la tasa de interés de manera más agresiva, eso lo vimos hace algunas semanas atrás, y las apuestas que empezaron a hacer los precios de los activos financieros eran de que la Fed iba a subir la tasa incluso más de lo que la propia Fed había declarado a fines del año pasado. Pues bien, con la caída de los bancos, con la caída de Silicon Bank en particular, se produjo un ajuste muy dramático de la curva de mercado, de las tasas de interés de mercado, donde ya no se apostaba a subidas adicionales o subidas muy marginales, sino que más bien que la Fed iba a tener que recortar su tasa en la segunda parte del año, tal como se pensaba hace un mes atrás. Y después, cuando cayó el otro banco, el Credit Suisse, las apuestas se intensificaron en el sentido de que tenían que haber recortes más intensos en la segunda parte de este año. Hoy día, los mercados están más calmos, se han visto una cierta recuperación de las tasas de interés, eso ha movido al alza nuevamente la curva, pero se sigue manteniendo una brecha importante entre lo que ha planteado la Fed a través de sus propias proyecciones, que son los dots que se conocen, que son la línea amarilla que se ve en la gráfica, y las apuestas que hace el mercado a través de sus tasas de interés, que siguen insistiendo en que debiésemos tener un recorte de tasas en la segunda parte de este año. Esta discrepancia se va a resolver ya sea a favor de la Reserva Federal, en el sentido que las tasas de mercado van a tener que moverse al alza, o más bien la Fed va a tener que reconocer que tiene que recortar las tasas de interés en la segunda parte del año para evitar un freno mayor en la economía. ¿Cuál es la clave para que se gatille uno u otro elemento? Básicamente lo que pasa con el mercado laboral y con la actividad económica en Estados Unidos en las próximas semanas y en los próximos meses. Aquí la gran duda que tiene la Reserva Federal es hasta qué medida las turbulencias financieras que vimos van a tener algún tipo de impacto en la actividad económica y generar un freno más agudo en el empleo en los próximos meses. Eso no se sabe todavía, eso está por verse. En la medida que esta situación quede circunscrita a los bancos que ya tuvieron problemas y no se extiendan mayormente, no debiésemos ver un efecto mayor en la actividad en Estados Unidos y por lo tanto la Fed se puede sentir cómoda con la estrategia de tasas de política monetaria. Por ahora, lo que hemos visto en el mundo en general es que la inflación ha retrocedido,
pero el retroceso ha sido algo más lento de lo que se esperaba y ha estado muy condicionado por bajas en los precios de alimentos y también por caídas en los precios de los combustibles. Aquí lo que ha sucedido en la guerra en Ucrania es importante, el conflicto bélico sigue presente, pero está circunscrito a una región acotada dentro de Ucrania, es un conflicto que no se ha extendido mayormente y ha quedado contenido entonces a una cierta porción del territorio ucraniano, sin afectar mayormente la producción de granos y las exportaciones de granos por un lado, y el precio del petróleo ha estado influido por el mayor funcionamiento de la refinería y de la producción en general en el mundo, que de alguna manera ha ido logrando evitar el impacto de las sanciones económicas que se aplicaron a Rusia. Así que esto ha estado ya incidiendo en los precios, en los IPC de las principales economías, pero lo que todavía sigue muy alto y muy persistente es la inflación subyacente, es la inflación que uno mide cuando excluye los alimentos y cuando excluye los combustibles. Esta inflación ha seguido al alza en los principales mercados, excepto en Estados Unidos, donde ha habido un cierto retroceso. Pero lo cierto es que aquí los indicadores en general son de que las presiones inflacionarias siguen presentes y van a seguir presentes por un tiempo. Eso es uno de los factores que hace que la Reserva Federal haya hecho estas declaraciones de la necesidad de seguir subiendo su tasa de interés y mantenerla alta. Y esto también es la razón de por qué el Banco Central Europeo, hace 2 semanas atrás, en el medio de la crisis bancaria, subió su tasa de interés en 50 puntos base y anunció que seguiría subiendo su tasa hacia adelante. Entonces, la situación financiera y su impacto en la economía van a ser uno de los determinantes del accionar de los principales bancos centrales, pero por ahora, dado que las presiones inflacionarias siguen presentes y siguen muy fuertes, lo más probable es que vamos a ver a bancos centrales subiendo un poco más su tasa de interés, en el caso de la Reserva Federal en 25 puntos base probablemente, y luego una pausa, y en el caso del Banco Central Europeo, alzas adicionales que hagan que la política monetaria en la zona euro en general pueda empezar a combatir las presiones que estamos viendo sobre los precios. Viendo el escenario local ahora, lo que vimos fue un año 2022 donde fuimos de más a menos. La economía partió el año 2022 con un crecimiento moderado que se fue moderando desde las altas tasas que vimos el año 2021 y cerramos el año 2022 con un crecimiento trimestral año contra año negativo. Eso es algo que se esperaba ocurriera, se esperaba que la economía se fuera enfriando a lo largo del año y es además algo que era deseado. La acción de política monetaria por parte de nuestro Banco Central justamente estaba encaminada a que la economía se fuera moderando y se fuera enfriando para de alguna manera contener las fuertes presiones inflacionarias que se generaron sobre todo el año 2021, en parte importante por los retiros de los fondos de pensiones. Estos retiros significaron que tuviéramos un boom muy fuerte en el consumo, como se ve en la gráfica. Las barras rojas de esta gráfica muestran justamente el crecimiento del consumo muy fuerte el año 2021 y es algo que no era sostenible en el tiempo, tenía que irse moderando y eso es algo que de alguna manera se logró durante el año 2022, donde cerramos el año con una tasa de crecimiento negativa para el consumo. También se esperaba que la inversión se contrajera de manera importante en la última parte del año pasado, no solo por las condiciones financieras más estrechas que enfrentan las empresas, sino también por el clima de incertidumbre política en el que hemos estado viviendo en los últimos meses y en los últimos años. Esto es algo que no se dio en la magnitud que se esperaba. Lo cierto es que la inversión tuvo una pequeña contracción, pero no fue tan intensa como se esperaba. Y esto significó que la economía cerrara el año mejor de lo que se esperaba previamente. Lo cierto es que las proyecciones de crecimiento en general se fueron revisando al alza durante la última parte del año y cerramos algo mejor de lo que se esperaba antes de que se fueran conociendo las cifras. La caída de la incertidumbre luego del plebiscito del año pasado ha sido uno de los factores importantes que han llevado a este resultado, que hicieron que la inversión no se contrajera tan fuerte como se llegó a pensar en algún momento, y también esto ha hecho que las perspectivas hacia adelante sean un poco mejores. Y lo otro que incidió en un mejor resultado a fines del año 2022 fue que los términos de intercambio de nuestra economía comenzaron a mejorar, luego de haber caído durante todo el año 2022, parte del 2021 y 2022. Lo cierto es que la última parte del año pasado ya vimos una mejora, sobre todo por la recuperación que vimos en el precio del cobre, luego de que la economía china se comenzara a abrir, dejando atrás sus políticas de cero tolerancia al COVID, y también luego de que el precio del petróleo
empezar a caer con bastante fuerza una vez que fue claro que el conflicto en Ucrania no iba a tener las proporciones que se pensó en algún momento y era algo que iba a tener un impacto más acotado en la producción propiamente tal de combustible. Ambos factores, la menor incertidumbre y una mejora en los términos de intercambio, van a estar incidiendo este año en la economía y van a ser un factor que debiese ayudar a que la economía no tenga un desempeño tan malo. Aún así, vamos a ver una pequeña contracción. Nosotros estimamos, y esta es nuestra proyección, que el PIB va a tener una caída de 0,25 puntos año contra año, y esto va a estar gatillado básicamente por las condiciones financieras locales. Las tasas de interés en Chile siguen siendo muy altas. El Banco Central, después de haber subido hasta niveles récord la tasa de política monetaria, la ha mantenido ahí y es probable que la mantenga por ahí en niveles altos todavía por algunos meses más antes de empezar un proceso de recortes de tasas. Estas tasas altas han significado condiciones financieras más estrechas que inciden en las decisiones de consumo de las personas y también inciden de alguna manera en las decisiones de inversión, y esto es algo que por lo tanto va a estar de alguna manera lastrando la economía en los próximos trimestres. El 2024 debiésemos ver una recuperación de la economía de vuelta a su tendencia. Nosotros estimamos que la tendencia de crecimiento de Chile se ubica entre el 2 y el 2,5%. Por lo tanto, ya el próximo año, una vez que las tasas de interés hayan caído, debiésemos ver una recuperación de la economía hacia sus niveles de tendencia. El año pasado, uno de los factores que llamó bastante la atención a los analistas, sobre todo a los analistas internacionales, fue el abultado déficit en cuenta corriente. Un déficit en cuenta corriente significa básicamente que los recursos con los que disponemos acá no permiten financiar el consumo y la inversión y tenemos que recurrir a recursos del extranjero, y eso es lo que se refleja en este elevado déficit en cuenta corriente. Se fue moderando hacia finales del año pasado, pero de todas maneras cerramos en niveles récord del 9%. En muchos años no habíamos visto niveles de déficit tan altos. ¿Qué es lo que hubo detrás de esto? Bueno, por una parte hubo una recuperación de la inversión, como podemos ver en la gráfica, tuvimos un cierto rebote. Aquí muchos proyectos de inversión que no se hicieron durante la pandemia se fueron ejecutando hacia fines del 2021 y comienzos del 2022, y eso repercutió, por lo tanto, en una elevada inversión. También aquí repercutió en la inversión la recuperación de los inventarios. Las empresas que estaban muy cortas de inventarios recuperaron inventarios en la primera parte del año 2022, y también los precios. Los precios a nivel internacional subieron, por lo tanto se encareció la inversión, los costos de invertir se encareció, y eso también hizo que en términos nominales la inversión subiera bastante el año pasado. Pero lo otro que incidió en este elevado déficit en cuenta corriente fue la significativa caída del ahorro nacional. Y aquí, más allá de la tendencia a la baja que tiene el ahorro nacional desde hace ya algún tiempo, afectó el hecho de que tuviéramos este boom de consumo financiado no con ingresos de las personas, sino que con sus ahorros en los fondos de pensiones. Los ahorros de los fondos de pensiones que fueron retirados sirvieron para financiar consumo. Eso generó este boom de consumo que vimos durante el año 2021 hasta primera parte del 2022, y eso significó una caída del ahorro y un abultamiento en el déficit en cuenta corriente. Hacia adelante, conforme se vaya recuperando el ahorro, porque las personas en nuestro escenario base no van a hacer uso de recursos de sus fondos de pensiones para financiar consumo, sino que van a tener que más bien financiar a través de sus propios ingresos, debiésemos ver una cierta recuperación del ahorro. Y lo otro es que la inversión en este escenario de mayores de condiciones financieras más estrechas debiese irse moderando, y los precios también van a ayudar a que el valor de la inversión vaya moderándose, y eso debiese ayudar entonces a que el déficit en cuenta corriente se vaya reduciendo en los próximos trimestres. Una cosa que es bien destacable de lo que pasó en la economía el año pasado es el resultado fiscal. Luego de muchos años, la economía cerró con un superávit fiscal de algo más de un 1%. En esto incidieron tanto menores gastos. El gasto público se contrajo muy fuerte el año pasado debido a que no estuvo disponible el ingreso familiar universal, que había gatillado una expansión muy fuerte del consumo el año 2021. Y luego incidió también favorablemente el hecho de que haya habido una recaudación tributaria muy importante el año pasado, en parte incidida por el litio. El litio generó muchos recursos para el Estado. Eso es algo que contribuyó entonces a este superávit, y está por verse hasta qué punto esto va a seguir ayudando a la recaudación fiscal hacia adelante. Va a depender mucho de qué pase con el precio del litio en los próximos trimestres.
Nosotros estimamos que este año vamos a tener nuevamente un déficit del orden de 2,4%. Si uno ve en perspectiva histórica, esto es un déficit relativamente elevado. No es tan alto como el que vimos durante los años de la pandemia, pero sigue siendo un déficit históricamente relativamente elevado y por lo tanto esto va a condicionar de alguna manera la evolución de la deuda pública y los compromisos fiscales hacia adelante. Hablando de la deuda pública, tuvimos nuevamente un incremento. No fue un incremento tan significativo, la deuda pública llegó hasta 37% del PIB, es algo menor de lo que se estimó en algún momento. Aquí favoreció el hecho de que haya habido un superávit fiscal en las cuentas fiscales del año pasado y eso evitó que la deuda subiera de manera más fuerte. Pero lo que preocupa acá es más bien la tendencia que venía exhibiendo la deuda desde fines de los 2000 hasta ahora, donde año tras año ha aumentado de manera importante. Este año, con un déficit público estimado que va a ser mayor que el del año pasado, vamos a tener un incremento importante de la deuda, vamos a estar en niveles cercanos al 39%. Si uno mira un conjunto de países de la región o países emergentes como el nuestro, estos niveles de deuda siguen siendo bajos. Esto significa que la situación fiscal relativamente, en términos comparativos, sigue siendo relativamente sólida, pero aquí la gran preocupación es la velocidad, como les decía, a la cual había venido subiendo la deuda pública. El compromiso del gobierno es que la deuda no traspase el 45% del PIB, por lo tanto, de aquí en adelante va a haber que hacer una calibración muy adecuada del gasto público, de los espacios de gasto, para justamente no llegar a ese techo del 45%, que ya empezaría a poner a Chile en una situación no tan privilegiada en términos de su situación fiscal, con los consiguientes impactos en las variables financieras, en las tasas de interés y en el costo de financiamiento en general. Bueno, en este contexto, la moneda se ha apreciado de manera importante luego de haber alcanzado niveles récord el año pasado. El tipo de cambio sobrepasó los 1.000 pesos por dólar en un momento de alta turbulencia y de alta incertidumbre que vivimos el año pasado, justo antes del plebiscito. Y luego vimos que la moneda se fue apreciando hasta llegar a los niveles actuales en torno a 800 pesos por dólar, algo menos incluso que 800 pesos por dólar en los últimos días. ¿Qué es lo que ha estado detrás de esta apreciación de la moneda? Bueno, por una parte, la menor incertidumbre política, eso ha ayudado, ha dado más confianza en los mercados locales. Por otra parte, tenemos la recuperación del precio del cobre, como les mencionaba, el precio del cobre ha subido bastante, sobre todo en la última parte del año pasado, y también una cierta debilidad del dólar a nivel internacional. El dólar sigue estando fuerte en términos históricos, pero se ha debilitado un poco en el margen, y eso también ha contribuido a que la moneda se vaya apreciando. De aquí en adelante, la evolución de la paridad, del tipo de cambio, va a depender mucho de lo que pase con la incertidumbre política interna, el precio del cobre y el dólar a nivel internacional. Nosotros estimamos que la incertidumbre se va a mantener en los niveles actuales, más o menos. Hay varios hechos políticos que van a ocurrir durante el año, que van a ir marcando la pauta, pero no vemos escenarios muy disruptivos hacia adelante, por lo tanto, no vemos grandes cambios en la percepción de incertidumbre. Tampoco vemos grandes cambios en el precio del cobre a nivel internacional. Y en el caso del dólar está por verse si es que prevalece la visión de la Reserva Federal de la necesidad de subir abruptamente, de seguir subiendo las tasas de interés y mantenerlas altas, o más bien prevalece la visión del mercado de recortes de tasa en la segunda parte del año. Si prevaleciera la visión de mercado, por lo tanto, podríamos tener recortes y por lo tanto podríamos ver un debilitamiento adicional del dólar a nivel internacional y eso ayudaría a que nuestra moneda se aprecie algo más. En caso de no ocurrir eso, veríamos que nuestra moneda va a estar oscilando entre 800 y 825, que no es nuestra estimación de los valores de equilibrio del tipo de cambio en la actualidad. La apreciación del tipo de cambio, junto con una economía que ha estado más débil en los últimos datos y que va a seguir relativamente débil, junto con la caída de los precios internacionales de las materias primas y del petróleo, van a ayudar a que la inflación siga descendiendo. Nosotros proyectamos que la inflación va a cerrar este año en torno al 5%, algo por debajo del 5%, en 4,8%, y luego el próximo año vamos a estar en torno a la meta del 3%. Ya la inflación empezó a bajar, el pic de la inflación se alcanzó en agosto del año pasado con un 14%, el año pasado cerramos con un 11,9%, con un 12,8%, luego en febrero llegamos a un 12,9%, y de aquí en adelante debiésemos seguir observando recortes en las tasas de inflación anuales para cerrar en esta cifra. Obviamente aquí hay riesgos muy relacionados con el desarrollo los desarrollos de los mercados internacionales, pero existe bastante consenso en el mercado de que la inflación debiese ir a la baja.
Y eso es uno de los factores que va a tener en cuenta el Banco Central a la hora de tomar su decisión de política monetaria en las próximas reuniones, luego de haber llegado con la tasa de política monetaria a niveles récord de 11,25% en octubre del año pasado. El Banco Central ha mantenido su tasa de política monetaria en esos niveles y nosotros estimamos que las próximas reuniones va a seguir con la tasa en 11,25. La siguiente reunión es en la próxima semana. eh, no debiese haber mayores cambios. En esa reunión el Banco Central va a presentar su nuevo informe de política monetaria, donde va a entregar sus nuevas proyecciones. Luego hay una reunión en mayo y en junio. Nosotros estimamos que en esas reuniones no debiese haber innovaciones respecto a la tasa de política monetaria, pero ya en la reunión de julio podríamos empezar a ver recortes una vez que empiece a ser evidente que la inflación está a la baja y que veamos algo más de debilidad en la economía. Hoy día se acaban de publicar los datos de desempleo correspondientes al mes de febrero, que sorprendieron al alza. El desempleo estuvo por sobre lo que se esperaba, llegamos a un 8,4%. El consenso de mercado apuntaba a una tasa de desempleo del 8,1, 8,2, por lo tanto un 8,4% es una tasa de desempleo importante y este es un antecedente adicional que va a tener el Banco Central a la hora de ir calibrando su política monetaria. Nosotros pensamos que las condiciones para los recortes de tasa ya van a existir en la reunión de julio, donde debiese empezar este proceso, que debiese llevar a que la tasa cierre el año en 7,25% y luego el próximo año debiésemos terminar con una tasa en 4,75. Estas bajas de tasa van a permitir que la economía vaya tomando mayor dinamismo hacia finales de este año y el próximo año, de manera de volver a un crecimiento de tendencia en torno al 2,5, como señalaba en las proyecciones anteriormente. Bueno, eso ha sido mi presentación respecto del panorama económico de marzo. Hay muchas cosas pasando en el mundo y también en Chile y se plantea un desafío, un panorama desafiante para la conducción económica a nivel local, a nivel internacional, a nivel local también muy marcada por los hechos políticos que estamos viendo en estos días. Muchas gracias, Claudio. Muy completa la exposición, muy interesante. Además, hemos recibido algunas preguntas de la audiencia que voy a compartir contigo. La primera pregunta se refiere a las recientes tensiones bancarias internacionales. Como mencionaste tú, hay estas turbulencias, son recientes. ¿Crees tú que ya lo peor de estas tensiones ha pasado? ¿Crees que podría haber alguna quiebra nuevamente? Y en particular, ¿cuáles crees tú que son las principales implicancias para nuestro sistema bancario? Bueno, lo cierto es que es difícil, primero que nada, aventurarse acá. Los temas financieros y este tipo de crisis financiera están muy relacionados con la confianza, muy relacionados con la percepción de las personas respecto de la solidez de la industria financiera. Por lo tanto, es difícil descartar que puedan ocurrir episodios similares. Ahora, las autoridades de tanto de Estados Unidos como de Europa han reaccionado de manera bastante rápida, han hecho algunas modificaciones regulatorias. En el caso de Mm. Estados Unidos, se ha expandido la cobertura del seguro de garantías de depósito y eso es algo muy importante justamente para dar confianza. Así que yo creo que lo más probable es que no veamos mayores turbulencias de bancos grandes, bancos relevantes, pero sí es posible en el caso de Estados Unidos, donde existen muchos bancos regionales pequeños que han estado fuera del marco regulatorio, Mm. pudiésemos ver en algún caso algún problema adicional, pero es algo que no debiese generar riesgo sistémico, problemas sistémicos, Mm. debiese quedar algo más bien acotado a instituciones específicas. Mm. Las repercusiones para nuestro país de todo esto ha sido volatilidad, hemos visto bastante volatilidad, el tipo de cambio en Chile estuvo sujeto a más Ujú. volatilidad, las tasas de interés estuvieron bajas, luego ha habido ciertas subidas de tasas, lo mismo en la bolsa local. Por lo tanto, por ahora los impactos más directos han sido más bien en volatilidad y está por verse hasta qué punto esta turbulencia financiera tiene impactos en la actividad económica de Estados Unidos y de Europa. Si Ujú. eso ocurriese, si viésemos un freno importante de la actividad acá, allá, eso podría también incidir en nuestra economía, en la actividad de nuestra economía, pero también podría colaborar a que la Reserva Federal en Estados Unidos no siga endureciendo su política monetaria y más bien tienda a relajarse, a relajarla en la Mm. segunda parte de este año y eso podría favorecer a nuestra economía ya de cara más bien hacia el 2024. Ujú. Perfecto. Y siguiendo en el escenario internacional, también, como mencionaste en la exposición, ya se ha observado que las presiones inflacionarias internacionales han comenzado a ceder.
Algo menos sí hemos visto en la inflación subyacente. ¿A qué crees tú que se debe este fenómeno? Bueno, la inflación subyacente, mucha de la que estamos viendo en el mundo y también en Chile, refleja efectos de segunda vuelta. Los impactos iniciales de las subidas de precios, que los vimos por las alzas de los precios de las materias primas con mucha fuerza a comienzos del año pasado, se van reflejando luego en los costos de producción a lo largo de todas las industrias y todas las cadenas productivas, y eso va impactando una serie de otros precios. Y luego esto también empieza a impactar los salarios. Los salarios se empiezan a ajustar al alza y los salarios en general tienden a ser rígidos a la baja. Por ley, en el caso de Chile, los salarios no pueden caer y por lo tanto eso empieza a impactar los precios de los servicios. Entonces tenemos ahí una serie de efectos escalonados que se van dando, que primero son precios muy volátiles, como los precios de las materias primas, que pueden subir y luego bajar, pero esto luego se va transmitiendo a otro tipo de precios que en general son más rígidos, que pueden subir lentamente, pero que luego es muy difícil que esos precios bajen. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos. Algo de eso también se ha visto en el caso de Chile, donde también la inflación subyacente ha sido algo menos, ha subido menos fuerte que la inflación total, pero ha subido de manera más persistente y probablemente se va a mantener arriba más tiempo que la inflación total que debiésemos empezar a observar con bajas más claras en los próximos meses. Perfecto. Ya ahora, algunas preguntas relacionadas a la economía local. Mencionaste también en la exposición que en el 2023 la economía tendría una caída algo menor, lo previsto hace unos meses previos. ¿Crees que este año incluso se pueda ver un crecimiento positivo en la actividad local? Bueno, lo cierto es que nuestra proyección es de menos 0,25, pero la incertidumbre que tenemos respecto de nuestra propia proyección, dado que estamos recién iniciando el año, todavía es bastante amplia. Podríamos ver resultados mejores o peores, ambas situaciones se pueden dar. En el caso de que tengamos mayores problemas a nivel global, podríamos ver una caída más intensa que este 0,25, pero también podría ser el caso que veamos resultados algo mejores de la economía local que nos lleven a un crecimiento no tan bajo y podríamos efectivamente tener tasas de crecimiento positivas. No estamos hablando de un crecimiento muy alto, sino que podríamos estar con tasas algo por sobre el cero. De todas maneras, es una economía que ha venido de más a menos. Eso es algo de alguna manera deseado. El Banco Central ha buscado que la economía se enfríe para justamente combatir la inflación. Así que vamos a estar viendo cifras en torno al cero, pueden ser marginalmente negativas o marginalmente positivas. Ujú. Perfecto. Bueno, próxima semana muy noticiosa. Viene la reunión de política monetaria, viene el IPOM del Banco Central. ¿Cuáles que esperas tú que sean los principales mensajes que podría tener este informe? Bueno, por lo que hemos escuchado de alguna manera con las declaraciones de algunos consejeros y de la presidenta del Banco Central, ellos van a mantener un tono relativamente duro respecto a la política monetaria. Ellos van a señalar que no van a cambiar la estrategia monetaria hasta que no vean evidencia concreta de que la inflación va cediendo. Probablemente sus propias proyecciones de inflación las tengan que revisar al alza. En los últimos IPOM ellos habían proyectado que la inflación iba a estar debajo del 4% este año. En su momento, en general, había una discrepancia entre lo que pensaba el mercado y las proyecciones que había hecho el instituto emisor. Eh, yo creo que a esta altura es bastante evidente que la inflación no va a cerrar bajo el 4, sino que va a cerrar sobre el 4%, va a terminar a la baja, pero no tan abruptamente como pensaba el Banco Central en sus informes previos, así que probablemente ellos van a tener que revisar al alza su proyección de inflación. También van a revisar al alza su proyección de crecimiento. Y si recordamos el último IPOM, ellos tenían una proyección de crecimiento entre menos 0,75 y menos 1,75, Ujú. dado las últimas cifras donde la economía ha mostrado estar algo menos afectada por el escenario internacional y el escenario local, algo más resiliente. Probablemente ellos también van a revisar al Mm, alza su proyección de crecimiento. Y la gran incógnita en este contexto es si es que ellos también van a modificar su proyección para la trayectoria de la tasa de interés. ujú. El Banco Central publica desde hace algún tiempo atrás una trayectoria donde ellos proyectan el propio comportamiento del Consejo. Ya hace algún tiempo ellos proyectaban que la tasa se iba a mantener alta por un buen tiempo, dado que van a revisar probablemente al alza la inflación y el crecimiento, podrían, de manera coherente con eso, alterar la trayectoria de tasa. Sin embargo, ya la trayectoria que habían mostrado previamente era una trayectoria bastante alta, muy por sobre la que el mercado en ese momento pensaba. Hoy día el mercado está más alineado con la trayectoria que ellos mostraron en diciembre pasado, así que probablemente las innovaciones en ese ámbito
no van a ser tan significativas, pero yo creo que por ahora el Banco Central va a mantener un tono relativamente duro respecto de la política monetaria, enfatizando en que hasta que ellos no vean evidencia concreta Mm. que la inflación está cediendo, ellos no van a modificar el curso de acción de su política monetaria. Perfecto. Volviendo ahora al ámbito internacional, una pregunta muy contingente. ¿Cómo crees tú que puede afectar a Chile el hecho de que países emergentes grandes, los denominados BRICS, comiencen a utilizar una moneda distinta, dejen de utilizar el dólar y comiencen a utilizar una moneda distinta para las transacciones internacionales? Bueno, esta es una discusión de larga data, sobre todo con la emergencia de China como potencia económica global. Desde hace algún tiempo se ha discutido la posibilidad de que sea el yuan una moneda local, global. Eso hasta ahora no se ha dado. El dólar sigue siendo la moneda prevaleciente por excelencia para las transacciones financieras internacionales. Ahora bien, Chile tiene un comercio con todos los bloques del mundo, tenemos un comercio muy intenso con China y eventualmente si el yuan pasa a ser una moneda más preponderante, bueno, eso implicará que habrá que diversificar las canastas de monedas en las cuales se mantienen las inversiones, en las cuales se efectúan las transacciones. No debiese tener un mayor impacto para nuestra economía. Probablemente, si es que realmente llegásemos a tener al yuan, por ejemplo, Mm, como moneda dominante a nivel global, yo creo que no estamos cerca para nada de mm, que ello ocurra, pero eventualmente si ello ocurriera, bueno, eso va a significar que los ciclos económicos de nuestra economía van a estar aún más vinculados con los ciclos económicos de China. La política monetaria china va a incidir más en nuestras condiciones financieras. Hoy día estamos muy incididos por lo que hace Estados Unidos y eso entonces giraría hacia lo que haga el Banco Central chino o la Autoridad Monetaria China. Pero insisto, esto mm, creo que falta muchísimo para que ello llegue a ocurrir. Esto se viene discutiendo hace mucho mucho tiempo. tiempo. La economía Mm, norteamericana al final del día ha demostrado ser una economía muy flexible, mm, muy dinámica, que es capaz de adaptarse a los distintos desafíos que se le plantean y eso hace que el dólar hoy día siga siendo la moneda, el refugio de valor prevaleciente en las transacciones globales y en los mercados financieros en general. en general. Perfecto. Mencionaste el dato de desempleo de hoy, recién publicado, 8,4%. ¿Crees tú que este factor, el aumento del desempleo, eh, tenga implicancias para que el gobierno ceda frente a nuevas ayudas fiscales o un eventual nuevo retiro de fondos de pensiones? Bueno, lo cierto es que la situación económica para muchas familias no es fácil. La desaceleración de la economía tiene impactos que no son homogéneos dentro de los grupos de población. Hay sectores que se ven más afectados que otros y probablemente hay sectores que hoy día están enfrentando condiciones más difíciles. También la inflación no pega en todos los sectores de la economía de manera igual. Hay algunos sectores que se ven más afectados que otros y por lo tanto va a existir bastante presión política para que el gobierno haga algo, se haga cargo sobre todo de los grupos más vulnerables. Eh, yo tiendo a pensar de que el tema de abordar esto a través de retiros de fondos de pensiones está agotado, que ya no hay espacio político para seguir insistiendo a través de ello, porque sabemos las Mm, consecuencias perjudiciales que ello tiene. Las ayudas a través de retiros de fondos de pensiones no solo impactan el sistema de mm, pensiones y afectan las pensiones de las personas a futuro, sino que además tienen un impacto en la inflación y en las condiciones laborales de todas las personas, independiente de si hay o no retiro, si las personas pueden o no retirar sus fondos de pensiones. Aquí creo que lo que debiese hacer el gobierno es evaluar si es que amerita ir con ayudas más focalizadas, más mm, específicas a los grupos que más están siendo afectados. mm, Probablemente vamos a tener presión política por ese lado. El gobierno a todo esto ya ha entregado una serie de paquetes de ayuda. Se ha terminado de legislar recientemente un paquete de ayuda. Se van a entregar ayudas directamente a las familias más vulnerables a través de transferencias directas. Probablemente vamos a seguir por esa vía y es probable que el gasto crezca un poco más, el gasto público crezca un poco más, porque si es que hay presión y el gobierno termina haciéndose cargo de grupos más vulnerables, eso podría mm. implicar algo más de gasto, pero eso debiese ser acotado, por lo menos en nuestro escenario base, con el cual nosotros construimos nuestras proyecciones, es que cualquier cosa que se salga de lo que está en el presupuesto es algo más bien acotado. Mm, perfecto. Seguimos recibiendo consultas. Es un tema que ya lo revimos en la presentación, que son las proyecciones del tipo de cambio. Sin embargo, quizás aclarar un poco, acá nos preguntan en particular, hace unas semanas veíamos el dólar en torno a 830 y esperaban terminar en torno a 850. ¿Cuáles crees
tú que serían los impactos de los anuncios de la Fed y los factores globales sobre las proyecciones del dólar para este año? Bueno, los movimientos de nuestra moneda han estado muy incididos por los factores globales, el precio del cobre, las acciones de la Fed que han incidido a su vez en el precio global del dólar, pero también a factores locales, ¿no? El tema de que la incertidumbre política interna se haya reducido bastante con posterioridad al plebiscito ayudó a que la moneda se apreciara en la segunda parte del año pasado. De aquí en adelante, esos son los tres factores que van a estar incidiendo en la moneda. Eh, Respecto al precio del cobre, aquí depende mucho de lo que pase con la producción, por una parte. La producción de cobre ha estado bastante castigada porque en Chile la Mm, producción ha estado baja por caídas de las leyes de los minerales, pero también en Perú. En Perú, mm, por los propios problemas políticos internos que había en Perú, la producción mm, se ha afectado y en general tenemos una oferta de cobre baja y una demanda que se ha recuperado junto con la apertura china. ¿Va a cambiar eso en adelante? Probablemente no. Eso ya está internalizado en los precios. Ya tenemos internalizado que la demanda está más robusta y que la oferta está de alguna manera castigada y por lo tanto no debiésemos tener mayor variaciones en el precio del cobre. Debiésemos estar viendo un precio en torno a los $4 la libra. Ahora, la gran pregunta es la Fed. La Fed va a subir solo 25 puntos base más, tal como mm, ellos lo señalaron en su última reunión, y luego mantener la tasa. ¿La van a recortar en la segunda parte del próximo año como apuestan los mercados? ¿O incluso van a tener que subir más la tasa en caso de que mm, se vean nuevas sorpresas inflacionarias o mm, veamos un mercado laboral mm, aún más robusto? Esas son las grandes incógnitas. Dependiendo de cada uno de esos tres escenarios, podríamos ver un dólar o bien más fortalecido en el caso de que la Fed tenga que subir más la tasa de interés, o un dólar global más debilitado en el caso de que efectivamente la Fed se convenza de que tiene que recortar la tasa de interés. Un dólar más fortalecido obviamente va a implicar un peso más depreciado, con lo cual podríamos irnos hacia un tipo de cambio en torno a los 8,50 o algo más. Por otra parte, un recorte prematuro de tasas por parte de la Fed podría implicar un debilitamiento global del dólar y eso podría llevar a que nuestra moneda se aprecie y podríamos terminar con un tipo de cambio entre 750 y 800. Esos son más o menos los rangos y que van a estar muy condicionados entonces por el mm, accionar de la Fed, que a su vez va a estar muy condicionado por los próximos datos que vayamos viendo del mercado laboral norteamericano mm. y de la inflación en Estados Unidos. Muy dependiente de condiciones internacionales también y locales. Bien, estamos cerrando ya. Agradecemos a todos por sus consultas. Tratamos de responder la mayor cantidad de ellas. Les recuerdo que si quieren volver a revisar esta presentación, lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Sin más, agradecerte, Claudio, por la exposición y agradecerles a todos que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.